Si no hemos aprendido nada más del siglo XX, al menos deberíamos haber comprendido que cuanto más perfecta es la respuesta, más aterradoras son sus consecuencias. Vivimos en una época en donde las ideas que han sostenido las democracias modernas están siendo cuestionadas. Las libertades individuales, el mercado libre y el Estado de Derecho parecen estar bajo ataque. Aquel sistema que ha sido la base del desarrollo social y económico a lo largo de los siglos cuenta a día de hoy con el peor escenario posible, recibiendo ataques tanto desde fuera como desde dentro. Y lo que antes parecía una garantía de progreso, ahora enfrenta peligros inesperados. En este video vamos a analizar los peligros más críticos e inminentes del liberalismo en la actualidad, haciendo énfasis en la evolución de su estructura interna y en aquellos ataques externos de movimientos populistas que buscan debilitar sus bases. A lo largo de la historia, el modelo liberal ha moldeado la mayor parte de los avances sociales y económicos. Desde la Ilustración, el liberalismo puso fin a las políticas mercantilistas y a las restricciones comerciales, fomentando así el comercio libre y la libertad de mercado. En consecuencia, los líderes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana utilizaron la filosofía liberal como fundamento para justificar la insurrección contra la monarquía absoluta. La creación de un sistema judicial sólido como el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el auge de la democracia son logros innegables de las bases del liberalismo. Sin embargo, no todo es tan bonito como se oye. Aunque las bases del liberalismo sean dignas de aclamar y hayan dado buenos resultados en el pasado, en la actualidad se vive algo muy diferente. El descontento social hacia este sistema ha ido de menos a más. En materia de desigualdad económica, se acusa al liberalismo de haber generado un sistema económico que beneficia desproporcionadamente a las élites, exacerbando las desigualdades. Vemos cómo a pesar del enorme crecimiento económico que se vivió desde el siglo pasado, la desigualdad ha aumentado de manera proporcional, lo que ha generado al parecer una brecha estructural, dado que aquellos que nacen en condiciones de pobreza enfrentan barreras significativas que les impiden acceder a educación, atención sanitaria y a los recursos necesarios para competir en igualdad de condiciones. El economista mexicano Ricardo Fuentes adjunta: el 10% del 1% más rico ha duplicado su proporción del ingreso desde 1993, o sea, en un periodo relativamente corto, lo cual dice que su ingreso ha estado aumentando de una manera brutal. De igual manera, vemos problemas que han surgido consecuente al mercado libre, como concentración de la riqueza en un número limitado de individuos y la prevalencia de monopolios, lo que parecería indicar que los mercados tienden a concentrar el poder económico en lugar de promover su distribución equitativa. Asimismo, las asimetrías de poder que se crean entre grandes corporaciones y pequeños actores económicos socavan la competencia efectiva. Al parecer, los beneficios del progreso económico quedan concentrados en las élites económicas, mientras las clases medias y bajas experimentan estancamiento salarial o empeoramiento de su calidad de vida. Gracias a esto, los principales opositores a este sistema concluyen que las ideas liberales solo pueden dirigirse al fracaso, o como objeta Vladimir Putin, son obsoletas. Sin embargo, ¿esto realmente es así? ¿Es acaso entonces el liberalismo un sistema fallido? Para responder a esta pregunta, posicionémonos a mediados del siglo XX. Y es que luego del auge de este sistema a principios de este siglo, surgieron reacciones como el socialismo, que criticaban las inequidades de la época, la explotación laboral y anteponía al colectivo antes que al individuo. Por otro lado, el fascismo proponía un Estado fuerte antes que el individualismo. Y todo esto era el inicio del punto de inflexión clave en esta historia. Y es que, seguido de esto, la Gran Depresión de 1929 representó un golpe crítico al liberalismo económico, ya que el colapso financiero global fue percibido como una falla inherente del capitalismo desregulado. Esto llevó a muchos países a adoptar políticas intervencionistas y cuestionar los principios del mercado libre. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las ideas dominantes alternativas a este sistema fueron provenientes del keynesianismo, las cuales buscaban darle al Estado un papel más protagónico a la hora de resolver fallos del mercado, tratar con la inestabilidad económica y las recesiones. Todo esto a un corto plazo. Este enfoque logró resultados notables, como un crecimiento económico sostenido, una mayor equidad en la distribución del ingreso y la consolidación del estado de bienestar en numerosas democracias occidentales.
No obstante, la crisis del petróleo en la década de 1970, acompañada de un estancamiento económico, provocó una disminución en la confianza hacia estas políticas. Los estados de bienestar en Europa y América estaban excesivamente regulados, lo que desembocaba en burocracias masivas que derivaba en ineficiencias, corrupción y desperdicios de recursos. La sobrecarga de deuda y déficit fiscal fueron resultados directos de este tipo de políticas. Podemos ver cómo en la década de 1960 el gobierno de Lyndon B. Johnson impulsó programas de bienestar social, mientras financiaba la guerra de Vietnam, lo que contribuyó a un periodo de estanflación, lo que sería alta inflación y bajo crecimiento. Italia expandió significativamente su estado de bienestar en esta misma década, aumentando el gasto público para mantener el pleno empleo. El déficit fiscal experimentó un incremento sostenido a lo largo del tiempo. Para el año 1980, la deuda pública ya había superado el 60% del Producto Interno Bruto, y en la década de 1990 alcanzó un nivel superior al 100%. Países como Francia y Grecia vivían situaciones similares debido a estas políticas. Fue a partir de aquí donde resurgió el liberalismo, que prometía liberalizar los mercados, desechando las barreras puestas en las décadas anteriores y desregular los estados de bienestar establecidos. Programas de privatización, desregulación y reducción de impuestos se convirtieron en los pilares de esta nueva era. Inicialmente, estas políticas parecían ser exitosas, dado que promovieron el crecimiento económico y fortalecieron a las empresas. No obstante, este enfoque también creó las condiciones propicias para muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad. La desregulación financiera y la privatización extrema comenzaron a distorsionar los principios fundamentales del liberalismo. El énfasis desmedido en el mercado relegaba a un segundo plano la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la solidaridad social y fortalecer las instituciones democráticas. Margaret Thatcher promovió una agenda de carácter liberal fundamentada en la privatización de empresas estatales, tales como British Telecom, British Gas y la industria del carbón. Aunque esta política contribuyó a revitalizar la economía en ciertos sectores, también condujo a un aumento de la desigualdad y debilitó las comunidades que dependían de industrias tradicionales como las zonas mineras. Esto generó protestas masivas y huelgas, siendo especialmente notable la huelga de mineros de 1984 y 1985. En Estados Unidos, las políticas de Ronald Reagan adoptaron medidas de desregulación, reducciones fiscales para las grandes corporaciones y una disminución del gasto público, exceptuando el ámbito militar. Estas políticas estimularon el crecimiento económico y contribuyeron a la reducción de la inflación. Sin embargo, dieron lugar a un aumento drástico de la desigualdad, así como el estancamiento de los salarios de los trabajadores promedio en contraste con el aumento exponencial de las ganancias corporativas. Todo esto desembocaría en la tan recordada crisis del 2008, donde la desregulación de los mercados financieros en Estados Unidos y Europa facilitó la creación de productos financieros de alto riesgo, tales como las hipotecas subprime. El impacto de esta situación condujo al colapso de diversas instituciones financieras, entre ellas Lehman Brothers, lo que tuvo repercusiones significativas en la economía global. Además, los rescates bancarios implementados con fondos públicos suscitaron una profunda indignación, dado que mientras los bancos fueron salvados, millones de ciudadanos se vieron llevados a perder sus hogares y sus empleos. La crisis ocasionó la recesión más aguda desde la Gran Depresión. La economía mundial experimentó una contracción significativa y el comercio global disminuyó de manera abrupta. En Estados Unidos, la tasa de desempleo ascendió al 10% en 2009. Por su parte, naciones como España e Italia registraron tasas superiores al 20%, especialmente en la población juvenil. La percepción de que el sistema estaba concebido para favorecer a los sectores más adinerados había fomentado el surgimiento de movimientos populistas, tanto de orientación política de derecha como de izquierda, en naciones tales como Estados Unidos, Reino Unido y algunos sectores de Latinoamérica. Sin duda alguna, en contraste con las bases formadoras del pensamiento liberal, se puede interpretar que las fallas y las tensiones que observamos hoy a partir de este sistema son reflejo de su malinterpretación y manipulación a lo largo del tiempo, tanto por sectores económicos como políticos, que han instrumentalizado sus principios en beneficio propio. Una degeneración política y social del sistema que no necesariamente es inherente a este. En la obra de pensadores como John Locke, Adam Smith y John Stuart Mill, el liberalismo abogaba por la restricción del poder estatal. No obstante, también reconocía la importancia del Estado en la salvaguardia de derechos fundamentales como la vida, la propiedad y la libertad, así como en la provisión de ciertos bienes públicos esenciales, tales como la seguridad, la justicia y la educación básica.
Adam Smith, por ejemplo, defendía la economía de mercado, pero también resaltaba la necesidad de regulación para prevenir la formación de monopolios y abusos. En este contexto, el individuo debía posicionarse como un ser social cuya libertad debe equilibrarse con el bienestar colectivo. La ética debe tener un lugar central en el liberalismo, ya que la libertad implica responsabilidad hacia los demás. Si bien refiere Thomas Paine en su escrito Los Derechos del Hombre de 1791, el gobierno, incluso en su mejor estado, es un mal necesario, en su peor estado, es un mal intolerable. Siguiendo este hilo argumental, uno de los aspectos más contraproducentes del liberalismo desarrollado en el contexto histórico anterior es la hiperindividualización, desviando el desarrollo del individuo con plena cohesión social, ahora en detrimento de ésta. Esto ha dado lugar a una mentalidad que exalta el éxito individual sin tener en cuenta el contexto colectivo en el que se desarrolla. Esta situación se manifiesta en políticas públicas que tienden a minimizar la función del Estado en la regulación económica y en la provisión de servicios sociales, fundamentándose en la suposición de que cada individuo es totalmente responsable de su propio destino. Sin embargo, esto ignora que los seres humanos son susceptibles a circunstancias imprevistas, tales como crisis financieras, enfermedades, desastres naturales o desempleo masivo. La carencia de redes de protección social agrava la inseguridad y la precariedad, lo que contraviene la promesa de libertad defendida por las bases liberales. Como consecuencia, se observa una sociedad cada vez más fragmentada, en la cual la cooperación y la solidaridad se ven gravemente erosionadas. El politólogo y pensador estadounidense Francis Fukuyama establece una conexión entre el individualismo exacerbado y la fragmentación social observada en la actualidad. Por ejemplo, la cultura de identidad, en la cual los grupos se centran en sus propias experiencias y demandas particulares, es en parte un resultado de este hiperindividualismo. En un enfoque social y filosófico, esta nueva forma de liberalismo convierte al mercado en el regulador de las relaciones humanas. Esto debido a un consumismo desenfrenado y la falta de contemplación social por parte del individuo. El liberalismo clásico, por otro lado, abogaba porque el individuo desempeñara un papel activo dentro de una comunidad. En contraste, la versión del liberalismo contemporáneo ha reducido al ciudadano a la condición de mero consumidor. Debido a la capitalización del tiempo, se ha construido un modelo de hiperproductividad que insta a los seres humanos a reconocer su valía en términos de resultados. Según el escritor, filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han, la obsesión por la eficiencia ha precipitado la formación de una sociedad del rendimiento, en la cual los individuos son percibidos como emprendedores de sí mismos en perpetua competencia. Este paradigma se encuentra en total desacuerdo con la vida contemplativa, que promueve un ritmo pausado y reflexivo, fundamental para el bienestar tanto espiritual como emocional. Además, que va a contracorriente con lo escrito por John Stuart Mill en su ensayo Principios de Economía Política, donde argumenta que el progreso económico debe servir al bienestar humano en lugar de ser un fin en sí mismo. Mill destaca la importancia del tiempo libre para la mejora personal y el desarrollo de las facultades humanas superiores. Esta maximización del individuo y un estado de eficiencia permanente encasillan al ser humano en función de sus bienes materiales, otorgando un peso definido al individuo como consumidor, lo cual es aprovechado por la hegemonía comercial, aceptando así cualquier tipo de eficiencia económica y bienes materiales, sin tener en cuenta bienes intangibles como las tradiciones y las normativas sociales de las comunidades. Fukuyama resume lo cuestionable de la premisa anterior en su libro El liberalismo y sus desencantados. ¿Estaría Francia mejor si sus miles de cafeterías hubieran sido expulsadas del negocio por Starbucks, aun cuando ésta ofreciera un café más barato o mejor? ¿Mejoraría la calidad de vida de Japón si sus pequeños bares de sushi y tempura fueran sustituidos por grandes cadenas de restaurante de estilo norteamericano? ¿Está mejor Estados Unidos viendo cómo sus comercios del centro son expulsados del negocio, primero por grandes almacenes como Walmart y después por comercios digitales como Amazon? No hay razón por la cual la eficiencia económica tenga que ser más importante que el resto de los valores sociales. El liberalismo es frecuentemente identificado como la fuente de todos los problemas contemporáneos. Para algunos se le atribuye la responsabilidad de la desigualdad de género, para otros se considera culpable del racismo estructural. Desde el espectro político de la izquierda hasta el de la derecha, parece haber un acuerdo general en una premisa. El liberalismo es el antagonista. Pero ¿acaso estamos ante una simplificación histórica que desatiende las causas subyacentes de estos problemas? En la actualidad, diversos movimientos critican desde múltiples perspectivas. Para el feminismo radical, el liberalismo ha fracasado en alcanzar la plena equidad entre géneros, siendo percibido como aliado del patriarcado.
En su obra El género en disputa, Judith Butler sostiene que las categorías de género son construcciones sociales que se presentan como naturales, y que esta naturalización sirve para mantener estructuras de poder que benefician a ciertos grupos mientras oprimen a otros. Al cuestionar la idea de un sujeto universal, Butler desafía la base sobre la cual se construyen muchas teorías liberales de justicia y derechos. Butler ignora varios aspectos históricos y los resultados contingentes de la evolución del liberalismo, y cae en una conclusión simplista al culparlo como un sistema inherentemente excluyente. Lo que ignora Butler es que el liberalismo no debe considerarse un bloque monolítico que ha operado siempre bajo identidades estáticas. La expansión de los derechos civiles y la inclusión de identidades marginadas han sido, en gran medida, promovidas dentro de contextos liberales. Por ejemplo, el sufragio femenino se logró en sociedades caracterizadas por su liberalismo, no en regímenes autoritarios. Los derechos de la comunidad LGBT han avanzado considerablemente más en países con sistemas liberales en comparación con aquellos que han sido totalitarios o socialistas en su historia. El liberalismo ha actuado como un motor de cambio, facilitando reformas progresivas, en contraste con sistemas que han suprimido la disidencia relacionada con el género y la sexualidad. Harriet Taylor, una pensadora feminista, colabora en la obra de su esposo Stuart Mill, El sufragio de las mujeres, adjuntando lo siguiente. El principio que regula las actuales relaciones sociales entre los dos sexos, la subordinación legal de un sexo al otro, es erróneo en sí mismo, y en la actualidad uno de los principales obstáculos para el progreso humano, y debería ser reemplazado por un principio de igualdad absoluta. Esta cita refuerza que la desigualdad de género no es una consecuencia inevitable del liberalismo, sino una barrera impuesta por la sociedad, y que el liberalismo mismo ofrece las herramientas para su superación. Judith Butler aborda el liberalismo como si fuera una estructura fija y esencialmente opresora, en lugar de considerarlo como un sistema que ha evolucionado y facilitado la expansión de derechos. Ignora que las sociedades liberales han sido las que más han avanzado en materia de derechos de género y diversidad sexual. Asimismo, no reconoce que las restricciones relacionadas con el género y la sexualidad han estado presentes en todos los sistemas políticos, no únicamente en los liberales. Aparte del feminismo radical, los movimientos racializados sostienen que el liberalismo ha perpetuado desigualdades históricas y ha fallado en reparar las injusticias del pasado. El socialismo y el anticapitalismo perciben al liberalismo como el sistema que beneficia a las élites y perpetúa la pobreza. Asimismo, el nacionalismo conservador le imputa la responsabilidad de erosionar la identidad nacional y los valores tradicionales. El error que cometen estos grupos consiste en asumir que el liberalismo es en sí mismo la causa de las injusticias sociales. Sin embargo, la realidad es que el liberalismo ha constituido el marco en el cual estas injusticias han tenido lugar. El liberalismo aboga por la igualdad ante la ley. No obstante, la sociedad no siempre ha logrado garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus miembros. El liberalismo defiende la libertad individual, pero diversas influencias culturales y las estructuras sociales pueden dar lugar a desigualdades significativas. Además, promueve el libre mercado, aunque esto no implica que el capitalismo haya sido históricamente un sistema justo o equitativo. Atribuir al liberalismo la responsabilidad exclusiva de todas las desigualdades sociales constituye un error que ignora el carácter contingente de la historia. El liberalismo no debe entenderse como un sistema cerrado y estático, sino como un marco ideológico que ha evolucionado y se ha reformado de manera constante. Las injusticias que persisten en las sociedades liberales no representan una consecuencia inevitable del liberalismo, sino el resultado de procesos históricos, políticos y económicos que han influido en su aplicación a lo largo del tiempo. Actualmente el liberalismo enfrenta nuevos desafíos, con una izquierda que lo acusa de representar un sistema opresor y una derecha que, en muchos casos, ha perdido su esencia reformista. Las crisis contemporáneas del liberalismo no son fallos del sistema per se, sino interpretaciones y aplicaciones erróneas en contextos históricos específicos. La nueva derecha liberal debe asumir un papel reformista y recuperar su esencia original, evitando caer en reduccionismos económicos que desestimen problemáticas sociales. Debe rechazar los identitarismos colectivos, promoviendo la igualdad jurídica en lugar de políticas basadas en características como la raza o el género. Debe criticar al intervencionismo estatal excesivo, pero con una perspectiva realista que reconozca la necesidad de cierto grado de regulación en pro de la estabilidad social. Y por último, debe oponerse a los extremos, tanto a la izquierda posmoderna que cuestiona los fundamentos del liberalismo, como a una derecha reaccionaria que se opone a cualquier forma de cambio. Un autor contemporáneo relevante es John Gray, quien ha analizado críticamente al liberalismo sin descartarlo como un marco adaptable.
En su libro Las dos caras del liberalismo, John Gray explica que el liberalismo ha sobrevivido no porque sea inmutable, sino porque ha demostrado una notable capacidad de transformación en sus valores centrales, como la libertad, la tolerancia y el pluralismo, donde recalca que estos siguen siendo esenciales, pero deben ser reinterpretados para cada época. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre política, economía e historia. Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres apoyar el canal, comparte este video. Nos vemos en el próximo análisis.